Estimados señores, continuando pues con lo aprobado por el Consejo Universitario en razón de los hechos especiales que han venido sucediendo en el país y particularmente en la ciudad de Caracas, pues hoy vamos a tratar de revisar un poco lo que sería la exhibición documental. Ya en clases presenciales comenzamos realmente a hablar de lo que es el documento, de las características del documento, y nos vamos a referir pues a la exhibición documental que, a pesar de, les adelanto, que la mayoría de la doctrina sostiene que es un medio de prueba, yo más bien me inclino por seguir la postura del profesor Rengel Romberg en el sentido de que efectivamente la exhibición es un mecanismo para atraer, de acuerdo con la legislación vigente, los artículos 436 y 437 del Código de Procedimiento Civil, un documento al proceso. De manera general, nosotros podemos entender que exhibir es enseñar algo, pues que en principio está oculto y evidentemente que yo no tengo. Entonces, y que posiblemente o que seguramente, ya veremos, lo debe tener la parte contraria. Y esto seguramente por las exigencias que establece pues la ley en ese sentido. Y también se extiende a la posibilidad de que un tercero sea el que tenga pues en un momento determinado pues ese documento. La exhibición pues no es un mecanismo pues ni siquiera reciente, esto ya data de la época romana, donde se encuentra como una acción personal que se llamaba la acción ad exhibendum y que se empleaba pues en los casos de acciones reales sobre litigios de reivindicación de bienes muebles, independientemente que estos fueran animados o inanimados. Posteriormente, pues en la misma pues, época romana, entonces esto se le otorga pues este beneficio exclusivamente a la parte demandante. Entonces que tenga la posibilidad pues de solicitar la acción que tenga sobre o que tenga un derecho sobre un documento. Precisamente, pues, y esto se va particularizando hacia precisamente el concepto del documento, que es lo que nosotros conocemos hoy en día. Entonces aquí había que hacer la distinción, porque efectivamente cuando se refería o cuando el objeto del litigio realmente era el documento porque se alegaba algún tipo de derecho real, entonces, y el actor, el demandante, lo quería pues como cosa. Entonces, en este caso, pues no era realmente una exhibición, sino una acción de reivindicación para traer la cosa pues a manos del demandante. Entonces, sobre este particular, pues ya el Calamandrei en Italia comentaba que cuando el documento se requiere como un medio para probar algún hecho o algún derecho, donde la prueba precisamente va a ser el documento, entonces la exhibición sirve como un medio para traerlo y con ello establecer la verdad de lo que se ha alegado en el expediente. Entonces, o sea que en este caso, pues la connotación ya es una connotación de orden probatorio, pues, y esta era un carácter que antiguamente, no se le reconocía. Evidentemente, en medio de todo esto, encontramos, si se quiere, una dificultad. ¿Y cuál es esa dificultad? En que efectivamente no existía ninguna consecuencia, ninguna sanción, pues, para aquel que se negara a exhibir, pues, el documento. Entonces, no había ninguna consecuencia jurídica ante esa inobservancia. Entonces, de allí era que efectivamente los clásicos señalaban de que esto se debía a que efectivamente, digamos, no se le podía constreñir a alguna persona a aportar una prueba en su contra. Entonces, de allí es que precisamente esto comenzó pues a tener un giro distinto. Se le da pues la acción de exhibición, perdón, o la solicitud, la posibilidad de exhibir, se le otorga a ambas partes. Y Calamandrei, entonces ya ante esta posibilidad, argumenta que se trata de una orden del tenedor del documento para permitir a la parte
que lo solicite, que lo pida, servirse de aquello y poder así liberarse de su carga. En nuestra legislación aparece por primera vez la legislación en el Código de Procedimiento Civil de 1904, en el artículo 299, que tenía un texto idéntico al artículo 288 del Código de Procedimiento Civil de 1916. Entonces, que establecía, por una parte, que los únicos medios probatorios que podían utilizar las partes eran los contemplados en el Código Civil, pero también señalaba que podía pedirse la exhibición de la cosa o el instrumento que sea objeto de la acción o que fuera necesario para una prueba conducente. Entonces, ya aquí se establecía pues, en que en ambos casos que había o que se podía obligar al poseedor, al tenedor pues, de la cosa o del documento a exhibirlo, y quedaba pues en criterio del juez, en potestad del juez, el estimar la circunstancia para que ello se hiciera efectivo, se pudiera materializar. Entonces, efectivamente, fíjense que teníamos dos posibilidades, o de la cosa objeto del litigio o del documento. En el vigente Código de Procedimiento Civil, específicamente en el artículo 436, que obviamente deben leerlo, que trata sobre la exhibición documental de las partes en el proceso, en el juicio. Entonces aquí solamente se va a limitar precisamente a lo que es el aspecto documental. Ya se eliminó pues precisamente la cosa objeto del litigio y se reduce exclusivamente a la prueba documental. Entonces, y ya veremos que efectivamente, que de acuerdo a la redacción de la norma, pues ante la negativa de a quien se le solicite la exhibición documental, si se dan las condiciones establecidas de procedibilidad establecidas en dicha norma, entonces se establece una consecuencia, es decir, se puede determinar o se puede ya hablar de un castigo, porque cuya consecuencia es tener como cierto la afirmación que haya hecho el solicitante de la exhibición o tener por cierto lo que indique la copia de ese documento que ha aportado. La exhibición es un mecanismo incidental pues, que tiene naturaleza probatoria. Entonces, y el objeto es que la parte que solicita o trata de activar este mecanismo pueda servirse del documento, que es la prueba que se halla en poder de su adversario o del tercero. Acuérdense que hemos dicho que nuestra legislación contempla dos normas, y una de ellas es para el contrario y otra es para los terceros. Entonces existe una decisión de la Sala de Casación Social que afirma esto, que es la decisión de Erickson, pronunciada el 18 de julio del año 2002. El objeto natural de la exhibición es producir pues, o aportar al expediente un documento. Entonces, les insisto, les repito, que en caso de negativa, pues a exhibir el documento, la consecuencia es que se produce una declaración de certeza que la produce o la determina el tribunal, porque en determinadas circunstancias, pues en que no se exhiba realmente ese documento, entonces se produce esa declaratoria. Por supuesto, pues que la declaratoria se va a señalar en la sentencia de mérito. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para la exhibición? Estos están determinados en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil. Y estos los han reproducido, si se quiere, en diversas decisiones del Alto Tribunal de la República. Entonces, así tenemos, por ejemplo, que en la sentencia de la Sala Político-Administrativa del 26 de febrero del 2002, este es en el caso de Corpoven, y la misma sala en sentencia del 24 de septiembre del año 2002
en el caso de Servicio de Construcciones, Servicas, indica cuáles son los requisitos, pero les repito, estos están establecidos de manera explícita en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, en primer lugar, se le exige a la parte que solicita la exhibición que aporte una copia del documento a exhibir. En caso de que no tenga la copia del documento, entonces la afirmación de los datos que contenga ese documento. Y adicionalmente se le exige un medio de prueba que constituya presunción grave de que el documento se haya o se ha hallado en poder del adversario. Entonces, en relación con este aspecto, hay que tener en consideración que no es una declaración de certeza definitiva, entonces, sino que simplemente una presunción de que el documento se haya o se ha hallado en poder del adversario. Entonces, en la misma sala político-administrativa, en la sentencia de fecha 6 de marzo del año 2003, en el caso de Leáñez, determinó por inadmitir la exhibición por falta de indicación, referencia en la promoción de la existencia de un asiento en el libro de accionista. Es decir, que consideró que el promovente no había cumplido con los requerimientos establecidos en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, ante esta circunstancia, pues es necesario que, o cuando se cumplen con todos estos requisitos, el tribunal admite la exhibición, necesariamente tiene que ordenar la intimación del adversario, pues, al promovente. Entonces, en este caso, tenemos que se ha pronunciado la Sala de Casación Civil. Y tenemos una sentencia del 24 de abril de 1998 en el caso de Ori Internacional contra Banesco, que es la sentencia número 372. En esta oportunidad, la sala acogió el criterio sustentado por el profesor Román Duque Corredor, entonces, en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil. Entonces, que precisamente se refiere como una de las condiciones establecidas en el artículo 436 en referencia, que el juez intimará al adversario para la exhibición, señalando bajo apercibimiento un plazo para ello. La ley no establece cuál es el plazo, solo va a determinar el juez, pues de una manera libérrima, lo determina a su criterio, y el apercibimiento es precisamente que en el caso de que no exhiba el documento, se tendrá por cierto la afirmación que ha hecho el promovente o lo que conste en la copia del documento que haya aportado. Entonces, dice Duque Corredor en esto que él considera que existe una derogación del principio que las partes están a derecho y en consecuencia es necesaria la intimación que debe hacérsele a la parte. Esto en el proyecto de Código de Procedimiento Civil, pues que fue presentado a la Asamblea Nacional, pues simplemente se corrige y ya se considera que la parte está absolutamente a derecho y no requiere pues un acto, una actividad adicional para intimarlo, sino que debe concurrir en la oportunidad que le fije el tribunal para ello. Entonces, continúa señalando Duque el que una vez que se admita la prueba, la intimación, la exhibición, la intimación podrá hacerse por un medio de un cartel, por boleta remitida al domicilio procesal del intimado, por correo certificado con acuse de recibo o bien dejándola al alguacil en el mencionado domicilio, tal como lo establece el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Esto concordado con el artículo 134 del mismo código en razón del debido señalamiento del domicilio procesal que debe realizarse. Entonces, en relación con esto es importante porque la sala cambia el criterio tradicional que se había venido manteniendo
en el foro en el sentido de la necesidad de una intimación personal que a veces realmente se hacía muy dificultosa y se perdía realmente la posibilidad de realizar, pues, o de aportar al proceso el documento. Entonces ya con esto se abrió un abanico de posibilidades porque ante la imposibilidad de intimación personal se podría recurrir a este mecanismo de carteles que está previsto en el Código de Procedimiento Civil. Una vez que se haya intimado, pues, a la parte no promovente o que se siga, pues, con cualquiera de estas posibilidades de llamamiento de acuerdo a lo expresado en la sentencia que acabamos de indicar de la Sala de Casación Civil, entonces el día fijado debe concurrir, pues, la parte con el documento. Entonces, pero también la ley le da una posibilidad que en caso de que no tenga el documento, entonces puede expresar las razones por las cuales no tiene ese documento, no posee el documento, o si lo poseyó, las razones por las cuales ya no existe. Por ejemplo, si es un documento que ha sido destruido por haber transcurrido, pues, el tiempo establecido en la ley para su archivo, o si hubo causas fortuitas que de alguna manera entonces destruyeron el documento, o si se encuentra, pues, un archivo distinto porque fue requerido, por ejemplo, por un tribunal penal para una investigación o para un expediente. En esos casos, pues, simplemente pudiera alegar eventualmente ello. Si la parte no presenta el documento o no expone una causa razonable, entonces viene la consecuencia que establece la misma norma, que se tiene por cierto el contenido del documento o de los datos que haya aportado la parte contraria. Entonces, en relación también con la argumentación que eventualmente pudieran exponer, entonces hay algunas decisiones que son importantes que ustedes revisen. Por ejemplo, una de la Casación Civil de fecha 12 de julio de 1995, esto es en el juicio de Mosquera contra el Centro Médico Docente de la Trinidad. Aquí se refiere específicamente a la circunstancia de interpretar la frase si no apareciera de autos prueba alguna de no hallarse en poder del adversario el documento. Una sentencia de la sala, ya les indico,